Capítulo 9. Señor, instrúyeme mientras pongo mi vida en su debido orden. Tabita era una discípula de Cristo, una mujer discipulada. Esto significa que era una creyente que seguía con fidelidad las enseñanzas de Jesús. También hacía muchas buenas obras y labores caritativas que beneficiaban a otros. Como resultado, la querían mucho. Un tiempo después que Jesús murió y resucitó, Tabita se enfermó y murió. Varios hombres fueron a buscar a Pedro, uno de los primeros 12 discípulos, y lo llevaron a donde estaban preparando el cuerpo de Tabita para el funeral. Cuando Pedro llegó a la casa, fue al cuarto de arriba donde le habían puesto. Le pidió a las mujeres que estaban con ella llorando que lo dejasen solo en la habitación y luego se arrodilló a orar. Cuando Pedro terminó de orar, se dio vuelta hacia el cuerpo muerto de la mujer y le dijo: Tabita, levántate. Enseguida ella abrió los ojos y se sentó. Extendiendo su mano hacia ella, la ayudó a levantarse. Cuando todas las personas vieron que resucitó de los muertos, muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:36-42. No se sabe nada más acerca de Tabita, pero por este corto relato de su vida queda claro que era una mujer que tenía sus prioridades en orden. Amaba al Señor, amaba a los demás, tenía un corazón de sierva, vivía de una manera que agradaba a Dios y bendecía a las personas. Toda esa información está contenida en una palabra: discípula. Cuando los problemas llegaron a la vida de Tabita y la abatieron hasta el punto de morir, Dios envió a uno de sus fieles discípulos a fin de que orara por ella y la levantara de nuevo. ¿Habría sucedido esto si ella hubiera sido una creyente nominal viviendo en un rincón distante de la vida que Dios quería que ella viviera? ¿Hubiera pasado esto si no hubiera amado al Señor? ¿Si no hubiera amado a los demás? ¿Si no se hubiera dado a sí misma? ¿Si no hubiera obedecido? Pienso que no. Su vida estaba en orden y Dios la bendijo por eso y le dio una segunda oportunidad. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotras si lo ponemos en primer lugar. La prioridad número 1. No podemos vivir con éxito sin las debidas prioridades en nuestras vidas. Sin embargo, algunas de nosotras tratamos de hacer eso cada día. El orden de prioridades no es algo que calculemos nosotras mismas. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y tener un claro conocimiento de la palabra de Dios, de modo que comprendamos cuáles deberían ser. Nuestras dos prioridades más importantes vienen directamente de la palabra de Dios. Jesús nos habló acerca de ellas al decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede ser más claro. Si mantienes estas dos prioridades principales, amar a Dios y a los demás, ellas te seguirán a establecer todas las demás prioridades en tu vida. Tu relación con el Señor debe ser la prioridad número 1 sobre todas las cosas. El Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo dijo en serio. Dios quiere tu total atención. Cuando lo buscas primero a Él cada día y le pides ayuda para poner tu vida en orden, Él lo hará. Sé por experiencia y estoy segura de que tú también, que cuando no buscas al Señor primero, tu vida está fuera de control. Como resultado, nuestra vida comienza a gobernarnos a nosotros en lugar de tener nosotras el control de ella. Dios es un Dios de orden. Lo comprobamos al mirar el universo. Nada en él es por azar ni por accidente. Tampoco quiere que nuestras vidas lo sean. Su deseo es: hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Y cuando oramos por esto, nos ayudará a hacerlo. Nos mostrará cómo alinearnos bajo la autoridad adecuada, de modo que logremos estar bajo la cobertura de su protección. Esto es crucial para movernos hacia todo lo que Dios tiene para nosotras. El problema de la sumisión. Sumisión es algo que tú decides hacer, no algo que alguien te obligue a hacer. El significado de la palabra someter es someterse uno mismo, es una condición del corazón. Tener un corazón sumiso significa que estás dispuesta a someterte y a estar en la debida alineación en concordancia con la voluntad de Dios. Nuestra primera prioridad en la sumisión debe ser someternos a Dios, Santiago 4:7. Esto significa que no tienes que someterte a los deseos de alguien que te pida hacer algo en contra de los mandamientos de Dios.
Puedes tener un corazón sumiso y todavía poder trazar la línea cuando lo que te piden viola tu conciencia y las leyes de Dios. Por ejemplo, si una persona que es una autoridad designada en tu vida te pide que hagas algo malo, o si la persona hace o dice algo que es impropio o viola lo que es recto ante los ojos de Dios, debes declinar parte de eso y declarar que está mal. Aún así, no tienes que gritarle a la persona diciendo: eres un idiota, eres un tonto, ¿qué te pasa? Aléjate de mí, Satanás. En lugar de eso, dales una respuesta respetuosa. Con todo respeto, creo que lo que me pide que haga es una violación a las leyes de Dios, y no puedo hacerlo con una conciencia limpia, sabiendo que traerá el juicio de Dios sobre ambos. O, lo que acaba de hacer y decirme es ofensivo ante los ojos de Dios, y debo decirle que tal conducta inapropiada no nos será de beneficio ni a usted ni a mí. La diferencia entre tener un corazón sumiso y uno que no lo es radica en que uno traerá bendición y el otro nos meterá en problemas. Jesús mismo estaba sometido a Dios. Sus prioridades estaban definitivamente en orden. Dios quiere que haya en nosotras este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. Esto es sumisión. Uno pensaría que si alguien no debería estar en perfecta sumisión, ese sería Jesús. Sin embargo, para lograr el propósito de Dios en su vida, se sometió a la voluntad de su Padre, hasta el punto del incalculable dolor y la muerte. ¿Qué modelo es Él para todos nosotros? Cuando se viola la confianza. Muchas mujeres tienen problema con la sumisión porque violaron su confianza o las hirieron en el pasado cuando se sometieron a alguien. Nadie quiere ser un felpudo ni el objeto de abuso de otra persona. Dios tampoco quiere eso. Tampoco te está pidiendo que seas un robot sin cerebro. Es por eso que debes orar por sabiduría respecto a este problema. Es un asunto muy sensible y debes discernir lo que te dice el Señor. Para aquellas de ustedes que tengan alguna experiencia terrible en el pasado, quiero darles ánimo. Dios no les está pidiendo que sean tontas, que sacrifiquen su salud mental por un principio, ni que sufran a manos de un abusador. Él les dará sabiduría cuando se la pidan. Si descubres que estás junto a alguien que viola la palabra de Dios y su santa ley sin mencionar tu propia conciencia, eso no es sumisión, eso es una tontería, no te la permitas. Sé de una mujer que se sometió a un marido abusador y él terminó matándola. Ella no lo discernió de manera espiritual porque no puso a Dios en primer lugar ni lo buscó para saber qué hacer. Se mantuvo en esa relación violenta hasta que se tornó en desastre. En lugar de hacer lo que era necesario para buscar ayuda, eso no es sumisión, es tontería. Conozco otra mujer que se negó a someterse en forma alguna a su marido y terminó perdiendo a toda su familia y a su hogar, debido a que un líder de la iglesia la violó sexualmente cuando era adolescente. No consideraba a ningún hombre digno de confianza como para someterse a él. Tiene que haber un balance, y ese balance solo se logra someternos primero a Dios. Pídele a Dios que te ayude a discernir con exactitud a quién debes someterte y de qué forma. Simplemente no te sometas a ciegas ni con ignorancia. Sé consciente de lo que estás haciendo. Cuando tu corazón desea hacer lo que es bueno, Dios te ayudará a encontrar el balance perfecto. Todo encaja en su lugar. La Biblia dice que debemos someternos a figuras de autoridad designadas por Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro gobierno. Para estar en el orden debido y para que nuestra vida marche bien, debemos estar establecidas en una iglesia. Eso nos da una base de operaciones. Sin ella, no podemos llegar tan lejos como Dios quiere que lleguemos. Cada iglesia tiene una distinción especial y un propósito, y no serás feliz hasta que encuentres la que Dios tiene para ti. Esto no significa que debes ir cada fin de semana a una iglesia diferente hasta que encuentres una que sea perfecta para ti y que te haga 100% feliz. Esas no existen. Las iglesias están formadas, después de todo, por personas imperfectas como nosotras. Lo que significa es que necesitas pedirle a Dios que te muestre cuál es la iglesia para ti. Cuando estás en la iglesia en la que debes estar, reconocerás la voz del pastor como una autoridad importante en tu vida.
Repito, necesitas tener sabiduría y la dirección del Señor. Si las figuras de autoridad de tu iglesia se apartan del camino y hay inmoralidad, corrupción financiera, enseñanza no bíblica o pecado, no deberías estar sujeta a ese tipo de liderazgo. Pídele a Dios que te guíe fuera de esa alineación impía. Todos necesitamos un pastor, un líder fuerte o un mentor que nos diga la verdad en nuestra vida. Dios te ayudará a discernir quién es. No me malentiendas, esto no es tener un gurú. La autoridad espiritual en tu vida es un mensajero de Dios, no alguien a quien adorar en lugar de Dios. Este tampoco es un asunto de géneros. La Biblia dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas 3:28. Es acerca de tener a alguien en tu vida que te diga la verdad en amor y te cubra en oración. Más allá de tu sumisión y tu sumisión a otras autoridades designadas en tu vida, debes estar en buena relación con otras personas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. La sumisión a otros requiere un corazón que ama a los demás como a sí mismo. Esa es la clave. Cuando amas a Dios primero y luego a los demás, todas las demás prioridades se encajarán en su lugar y tu vida estará en su debido orden. Cuando le pidas a Dios que te muestre con claridad cuáles deben ser tus prioridades, Él lo hará. Mi oración a Dios. Podemos cerrar nuestros ojos. Señor, te pido que me ayudes a poner mi vida en el orden adecuado. Quiero ponerte siempre a ti en el primer lugar por encima de todo en mi vida. Enséñame cómo amarte con todo mi corazón, mi mente y mi alma. Muéstrame cuando no lo esté haciendo. No quiero tener otros dioses, sino a ti en mi vida. Muéstrame si he levantado mi alma hacia un ídolo. Mi deseo es servirte a ti y solo a ti. Ayúdame a vivir de acuerdo a esto. Dame un corazón sumiso. Ayúdame a estar siempre sometida a las autoridades que gobiernan y a las debidas personas en mi familia, trabajo e iglesia. Muéstrame quiénes son las autoridades espirituales en mi vida. Llévame a la iglesia donde tú quieres que esté. Ayúdame a moverme en la debida alineación en cada esfera de mi vida, sometiéndome voluntariamente a los demás donde necesite hacerlo. Muéstrame con claridad a qué debo someterme y cómo debo hacerlo. Dame discernimiento y visión en cuanto a esto. Muéstrame cada vez que no me esté sometiendo a las personas adecuadas en el momento oportuno. Sé que si mi vida no está en buen orden, no recibiré las bendiciones que tienes para mí. Aunque también sé que si te busco primero, todo lo que necesito me será añadido. Te busco primero este día y te pido que me permitas poner mi vida en el orden debido, que nunca salga fuera de la cobertura espiritual que has puesto sobre mi vida. Amén. Promesas de Dios para mí. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Primera de Pedro 5:5. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Primera de Juan 4:21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les traerá ningún provecho.